Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta noche recibimos en el estudio al doctor Manuel Granados, presidente nacional del PRD, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Manuel, bienvenido. Muy buenas noches, Leonardo, como siempre a sus órdenes y de su audiencia. Muchas gracias, Víctor Hugo Michel, gracias. Leo, buenas noches. Muy bienvenido, querido Salvador Camarena. Leo, un gusto. Editorialista, colega, amigo en El Financiero. Muchas gracias, Manuel. Vaya semana esta del PRD. Vimos por primera vez en la historia la postulación del partido de un candidato no militante del PRD, que viene de otra fuerza, de una fuerza contra la que ustedes han contendido y competido, el PAN. Vimos a Ricardo Anaya portar este flamante chaleco, qué barbaridad. ¿Dónde nos mandaron a hacer, Manuel? Quedaron muy bonitos. Bueno, marca PRD. Marca PRD. Yo quisiera ver si Ricardo lo va a traer puesto toda la campaña. ¿Tú qué piensas? Lo va a traer en los eventos del PRD. Seguramente tendremos uno conjunto entre PRD, MC y PAN que genere pues también este acuerdo. Hijo, sería multicolor, me parece, multicolor, ¿no? Como las posturas, Salvador. Bienvenido, doctor Granados. Alguna nota biográfica antes. ¿Cuándo le nace la conciencia de que usted es de izquierda? No, finalmente eso se crece, ¿no? Cuando tú te das cuenta de las injusticias, cuando te das cuenta de que en México las desigualdades son tremendas, pues ahí es donde uno tiene una vocación y una formación para tratar de acortar esas distancias. En el 2006, ¿por quién votó? Bueno, en 2006 sin duda la izquierda que representaba a Andrés Manuel, nosotros estuvimos ahí en ese proceso, incluso en un acompañamiento con varios juristas universitarios para proponer lo que tenía que ver con el Estado de Derecho. Pero al mismo tiempo trabajaba usted para el gobierno de Vicente Fox. Bueno, yo era director general jurídico adjunto y por oposición, no fue por un tema ni de militancia ni de acercamiento con Acción Nacional. Yo gané esa plaza por oposición. Ya. Y a final de cuentas, ¿quién ganó en el 2006? ¿Andrés Manuel López Obrador o Felipe Calderón? Bueno, sin lugar a duda, en 2006 hubo una competencia en donde fue claro el pronunciamiento de la ciudadanía a favor de un modelo de izquierda. Entonces ganó López Obrador. Sin lugar a duda. ¿Y usted trabajó para Calderón? Sí, pero yo nunca utilicé ni recursos públicos ni me metí en un esquema por eso, tampoco de... Es que ahora que se juntan las aguas del PRD y el PAN, a lo mejor usted ya traía algo de eso, porque trabajó para Calderón, que era acusado por López Obrador de usurpador, ni más ni menos. Sí, en esa época yo no militaba en ningún partido político, insisto, gané esta dirección general adjunta por oposición. Y a partir de ahí, bueno, pues se va generando también una libertad en las decisiones, en la toma de decisiones de las preferencias ideológicas, y en ese sentido yo siempre he sido congruente con ello. ¿Y militante en el PRD desde? Bueno, fui líder de la Asamblea Legislativa, coordinador del grupo parlamentario desde el 2012 al 2015, y entro yo como candidato externo por esta coalición y a partir de ahí me vuelvo... Por cierto, esta victoria de Andrés Manuel en el 2006 y el famoso fraude que nunca se ha podido comprobar, hay que decir, él sigue sosteniendo que esa fue la tesis y cita un libro de matemáticos de la UNAM que hacen una serie de fórmulas ahí, pero en los hechos, pues nunca se ha podido comprobar, ¿no? Digo, yo entiendo que Andrés y el PRD todavía sostengan que así sucedió, pero eso no se ha podido comprobar, ¿no? Bueno, y además hay que darle vuelta a la página. Yo creo que finalmente esos procesos en su momento se vivieron, hubo una compactación también de idea muy clara del cambio de régimen, de cómo generar una nueva visión para este país, pero eso ya sucedió. Hoy el PRD está muy lejos de aquello, me parece, ¿no? Postulando a Ricardo Anaya. Bueno, el PRD hoy genera un cambio de rumbo, de ruta. Hoy tenemos liderazgos nuevos, con una idea distinta también de lo que requiere este país. Y yo creo que la principal coincidencia en donde hemos tenido este esfuerzo, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y nosotros, es el cambio de régimen de este país, es cómo generamos una nueva visión para México. Ricardo Anaya es un hombre profundamente católico, es un hombre profundamente conservador, es un hombre que va en contra de muchas de las banderas que tradicionalmente, que históricamente ha esgrimido la izquierda. En serio, usted ve el día de la elección a los PRDistas, a la gente de izquierda, la gente de verdaderamente izquierda, tachando la boleta a favor de Ricardo Anaya, un hombre que va a estar en contra de banderas que ustedes han esgrimido: el aborto, la legalización del matrimonio entre el mismo sexo. ¿Usted ve que la izquierda va a estar apoyando a un hombre que casi es un yunque? Bueno, sin lugar a duda esos temas ya están rebasados. La interrupción legal del embarazo, el matrimonio de personas del mismo sexo, ya es una
una situación decidida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto ya es una obligatoriedad para todo el país. La plataforma del PRD nunca cambiará, la ideología y nuestras banderas seguirán siendo las propias y nosotros seguiremos pues llevando a cabo esta difusión de ideas. Entiendo lo que me dice, los principios son los principios, pero ¿usted cree que permee entre la militancia finalmente este ánimo de votar por un hombre que no representa finalmente las ideas que ha planteado la izquierda históricamente? Bueno, el día que se presentó en el PRD Ricardo y se puso el chaleco amarillo, sin lugar a duda también hizo un compromiso sobre unos postulados de izquierda progresistas, sobre los principales ejes que debemos de atender, que es el combate a la violencia, el combate a la corrupción y acortar la distancia en las desigualdades. Esta idea que él ha venido sosteniendo del cambio de régimen, que así como en genérico, pues como que es el todo y la nada, pero ¿en qué aterriza el cambio de régimen? Ustedes tienen un equipo que se sienta con el PAN a diseñar una plataforma donde hacen el tejido fino de postulados de campaña, o cada quien camina por su lado, Manuel. No, si hay un grupo estratégico de los tres partidos que nos sentamos, que decidimos, que opinamos y sobre todo que también en esta construcción, por ejemplo, del cambio de régimen, analizamos cuál es la ruta que debe de tener nuestro país. Las reglas con las que nos manejamos provienen de 1824, del 1857, del 17. Esas reglas ya no funcionan para este país. Un sistema presidencialista que es hegemónico, unilateral, de toma de decisiones en donde no hay una importancia para la ciudadanía en la integración de esas políticas. Por tanto, nosotros estamos planteando una revisión a ese Estado mexicano a partir de sus instituciones. ¿Para ir hacia dónde? ¿Aunque parlamentarismo? Puede ser parlamentarismo, semiparlamentarismo. Hoy también por eso es importante esta coalición electoral para tener la mayoría en el Congreso, que te permita las modificaciones. Vimos los hechos en Coyoacán. Y uno se pregunta, además del desgaste que se llega a decir que ha padecido el PRD luego de 20 años en el gobierno de la ciudad, si esa es la figura que uno debe pensar cuando llegue a la casilla a votar, Mauricio Toledo debe de pensar, sí, voy a reivindicar a este grupo en el poder, porque vi cómo defendieron a sillazos el no derecho a la manifestación, en este caso, de hacer un mitin de otra fuerza política. Nosotros no vamos a fomentar de ninguna manera la violencia y mucho menos actos que rayen en justamente lastimar los intereses patrimoniales o personales de las personas. Nosotros hemos exigido a las autoridades que se hagan las investigaciones correspondientes, que se castigue a quienes hayan cometido este tipo de hechos, pero también por el otro lado resulta que hay una averiguación que inicia un grupo social diciendo que fueron contratados para poder realizar estos hechos vandálicos. Entonces, que sean las autoridades las que esgriman esta realidad, finalmente las investigaciones, los videos están ahí y que se llegue hasta sus últimas consecuencias. Se llegaba a decir que el PRD era un partido de tribus. Quizá ahora deberíamos decir de dinastías, ¿no? Parejas que se pasan entre ellos, la delegación Gustavo Madero, Iztacalco, el propio Toledo, pues ha tenido un dedo chiquito y parece que otro dedo chiquito en Coyoacán. En Morelos parece que el hijastro del señor gobernador quiere sucederle. Y no porque no tuvieran derecho las personas a tener una carrera política, sino que la cancha no es pareja. Si uno quiere desde la militancia común y corriente ser candidato, pues el hijastro, ¿no?, como que va a pesar más. ¿Esa es la figura de la izquierda? No, para nosotros, en un mes que llevo de dirigente nacional, he ponderado con todos los líderes de las expresiones que conforman nuestro partido, que lo más importante es llevar a los mejores cuadros, que generemos candidatos viables, que generemos candidatos que sean competitivos y por tanto he solicitado que los mejores perfiles sean los que compitan. ¿Le gusta el hijastro de Graco en Morelos? Bueno, en ese sentido nosotros hicimos todo un esfuerzo por ir en una ruta de un candidato externo que por otro tipo de circunstancias políticas no se logró esa... ¿Ese es un no o un sí? ¿Le gusta o no le gusta el hijastro? Bueno, él tiene una trayectoria al interior del Estado, fue líder del partido, ha tenido una presencia política y un desarrollo personal y por tanto nosotros estaremos respaldando las decisiones del partido a nivel local. Pero él lo tiene prácticamente en la bolsa, me parece. Volviendo a Naya y a la carrera presidencial, Manuel, que para muchos desde fuera
sigue siendo un poco como incompatible. Ricardo sostiene esta tesis de la socialdemocracia y nos pone ejemplos muy rimbombantes de Alemania y de Italia y de países con sistemas políticos distintos al nuestro, donde la izquierda, a lo mejor no radical, pero la izquierda mesurada o de centro puede aliarse con no la derecha radical, sino la derecha de centro. Bueno, ustedes han construido alianzas estatales en distintas entidades de la República, exitosas electoralmente, pero luego terriblemente inoperantes en materia de gobierno. Es decir, son alianzas con fines electorales, no coaliciones de gobierno, no equipos híbridos y mixtos donde el gabinete está conformado por integrantes de distintas fuerzas. ¿Cómo se ve el eventual triunfo de Ricardo Anaya y de ustedes gobernando? ¿Habrá una coalición de gobierno? Tiene que haber gobierno de coalición, tiene que haber una coalición legislativa para que el modelo que se está planteando pueda realizarse. Ese es un acuerdo que se han tomado desde las dirigencias nacionales, que estamos impulsando para que podamos incluso generar esta revisión a lo que nos referíamos en un inicio del régimen del Estado mexicano. O sea, ¿sí avanzarán en esa ruta? Avanzaremos en este gobierno de coalición que también sirve de pesos y contrapesos, es decir, que generemos este acuerdo para que todos vayamos en una ruta muy clara de coordinación institucional. Se ve complicado, ¿no? Es decir, yo no veo a legisladores del PRD y del PAN votando de forma sistemática por los mismos postulados, sobre todo cuando hay diferencias ideológicas, como tú decías, ¿no? Por decirlo menos, profundas diferencias ideológicas. Ahora bien, ustedes plantean esta idea de la gran reforma del Estado mexicano. Es un discurso que pareciera que le sacaron a Porfirio Muñoz Ledo, que ha sido el principal impulsor de esa idea. La pregunta es, ¿creen ustedes que eso va a permear también entre el electorado? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema bastante complejo. Andrés Manuel López Obrador ha posicionado un tema muy sencillo, muy fácil de comprender, que es el tema de la corrupción. Ustedes están planteando algo un poquito más elaborado. ¿Realmente creen ustedes que va a haber ahí un impacto entre el electorado, que se va a movilizar la gente para decir, es hora de cambiar nuestro régimen? ¿Que van a poder movilizar, vamos a decir, a millones de personas con esa idea? No, hemos coincidido en los 3 ejes fundamentales que anuncié hace un momento. Es decir, combate a la violencia. No podemos vivir en un país en donde las familias no tienen tranquilidad o paz. La corrupción, todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, y finalmente cómo hacemos para cortar la distancia en las desigualdades, es decir, cómo combatimos el tema de la pobreza. Esos son los ejes que nos unen, pero más allá de ello, cómo los instrumentamos, cómo generamos una opción distinta. Nosotros no estamos proponiendo amnistías, ni perdón a los criminales, ni regresar a la Constitución del 17, ni desaparecer al Ejército, ni a la Marina. Eso, francamente, raya en un esquema autoritario y regresivo a épocas en donde México vivió la más sangrienta historia ni siquiera en respeto a sus derechos fundamentales. Nosotros estamos generando esta idea no como una principal bandera, sino como el fondo. Es decir, ¿para qué queremos gobernar si las cosas van a seguir igual? Pues tenemos que hacer una revisión. Ya gobernó el PAN y son autocríticos porque al gobernar no hicieron estos cambios que pudieran haber hecho en relación al régimen. Pues ahora tenemos esta gran oportunidad para realizar. Pero me voy a 2 ejemplos muy, muy claros. Por ejemplo, en el 2000 el mensaje claro, contundente era cambio. En 2006 el mensaje claro, contundente era miedo ante Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el mensaje claro y contundente de ustedes? Porque me está hablando de un combate a la corrupción, me está hablando de la refundación del Estado mexicano, pero ¿cuál es el núcleo de lo que ustedes están proponiendo? Por eso, es decir, lo suficiente para nosotros es México, los mexicanos. Hemos coincidido, por ejemplo, en el salario mínimo. Hemos coincidido, por ejemplo, en la renta básica o el ingreso básico universal, como lo llama Acción Nacional. Hemos coincidido en darle atención y una revisión al campo mexicano, al desplazamiento de los indígenas en el sureste. Es grave que esos problemas no tengan una nota nacional, que nadie le esté dando seguimiento. Pareciera que no forman parte de esta pluriculturalidad de nuestro país. Francamente, nosotros estamos muy atentos a dar atención a estos temas. Ya acabas de mencionar un tema que creo que ya causó raspones ahí al interior de este equipo pluripartidista del que hablabas. Ricardo lanza el tema de la renta universal en las primeras semanas de la pre-campaña y luego desaparece de su discurso, lo que daría la impresión de que a algún sector del PAN no le gustó el tema, ¿no? A lo mejor va muy acorde con postulados del PRD, pero no con los de la derecha. Y lo cierto en los hechos es que en los discursos de Ricardo ya no habla
de la renta universal. Yo no sé si adelante en la campaña lo vuelva a sacar, pero pareciera que en algún sector del PAN no gustó el postulado. Es uno de los principales ejes porque ante el desplazamiento de la fuerza trabajadora por el tema tecnológico, pues es evidente que debemos de generar incentivos que nos permitan tener un margen de ingreso a la mayor parte de mexicanos que no tienen posibilidades de vivir en la media de satisfacción de desarrollo. Es decir, nosotros no podríamos no estar postulando esa bandera. Hay un acuerdo y ese será justamente también. Ustedes sí, pero No, y parece Ricardo que también. nosotros no. No, Ricardo también. Ya no habla de eso, Hemos Manuel, platicado. Bueno, porque la agenda va moviéndose y también nosotros tenemos que ir en una ruta de campaña, de acuerdo, pues también a las temáticas que se van manejando. ¿Hay un coordinador en la campaña? Bueno, en este momento No todavía. Por parte del Frente, estamos en esta etapa de acuerdos, de construcción, pues teniendo reuniones prácticamente diario Sí. para tomar decisiones. Es gente del movimiento, gente del PAN y gente del PRD. Así es. Sentados en una mesa. ¿Es un grupo grande? ¿Es un grupo chiquito? ¿Es el war room del candidato, digamos? Es un grupo compacto. Compacto, que integran líderes de cada uno. Del PAN, del PRD, del MC y bueno, pues también del propio precandidato. Esta semana finalmente se conocieron los resultados de un método muy singular mediante el cual la Ciudad de México tendrá una candidata de izquierda, o del PRD, o del Frente, o usted póngale el nombre, Manuel, por favor. Y quizás lo advirtió, como cualquiera en el auditorio, en las redes sociales lo primero que se dijo, ¡ah, qué gran sorpresa! Es Barrales. O sea, Muy cantada esa muy bola, ¿no? cantada. Muy cantada. Hemos vivido en los últimos meses un destape clásico en el PRI, que no podemos reclamarles a ellos, así son, Y han sido siempre. han sido siempre, y lo hicieron, ¿qué decían ellos? Liturgia, La la liturgia. liturgia. La liturgia. Hemos vivido, pues, cómo se quedó Anaya con el partido y el Frente y la candidatura. ¿Te refieres al Está bien. secuestro? Ah, perdón. No, no, perdón. digamos El apoderamiento. Exacto, está bien, ahí está. Y a nivel local hemos vivido una encuesta rarísima, un fiasco, para decirlo en todas sus palabras, que dio como resultado a la que va a ser la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Nadie creyó nunca en esa encuesta, se les hizo bolas el engrudo, ahí están los resultados. Pero esta no estuvo muy lejos, porque vimos hacer campaña a Salomón Chertorivsky, sí lo vimos. Muy activo. Hasta bailó, y eso ya es un decir. Muy activo en redes. En por cierto. redes, ¿no? Y propuestas, sí, 70 los mercados. puntos para la ciudad, echado para adelante. Lo que a mí me cuesta trabajo conciliar, Manuel, es la idea de que hubo una competencia cuando parecía todo un montaje. Y le pregunto una cosa, ¿por qué el partido que es heredero de la izquierda mexicana y que debería ser el de mayor debate, pues, porque la liturgia priista no es debate, es sometimiento? Disciplina. Y en el PAN, si algo reclaman los panistas, es que Ricardo también rompió la tradición democrática del PAN, de que había Consejos. y exacto. unos ricos debates, profundos, incluso a veces con problemas de cismas. Sí, sí, sí. Pero la izquierda no se quedaba atrás. Y en la definición de la candidatura de la izquierda en la Ciudad de México, perdóneme, del Frente en la Ciudad de México, porque ya no sé si eso es izquierda, se prohibieron los debates. Entonces, ¿cómo comprar la idea de que tenemos un resultado democrático cuando ni siquiera hubo una confrontación de ideas por formato? Así quedó establecido en un formato que no habría debates. Me parece un contrasentido en la tradición de la izquierda. Bueno, vamos a hacer un suspenso ahí para ir a una pausa comercial y sale ganando don Manuel porque va a tener ahí unos espacios para articular toda esta muy severo postulado. Volviendo, voy a cambiar la pregunta. La va a cambiar. Mensajes, es Manuel Granados, presidente nacional del PRD. Volvemos. Exacto. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes, mesa central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg.
De regreso con Manuel Granados, presidente nacional del PRD. Ahora sí. Un adelante. partido que prohíbe los debates para elegir candidatos. Bueno, decir que la decisión esencial de los partidos políticos fue ponderar electoralmente quién tenía presencia tanto a nivel nacional como a nivel local, y eso definía, digamos, quién proponía metodología y candidatos en los estados en donde gobierna Acción Nacional, el PRD, o a nivel nacional, quién propondría candidato a la presidencia de la República. En el caso de la Ciudad de México, ese análisis, esa ponderación corresponde al PRD. Los 3 precandidatos al gobierno de la Ciudad de México, Salomón, Armando Agüed, Alejandra Barrales, junto con la dirigencia del PRD en la ciudad, decidieron la metodología. Ellos estuvieron de acuerdo en generar esta metodología de encuestas en donde participaron ellos también en la formulación pues, del cuestionario, y que eso generara al final del día un resultado que fue el que tuvimos esta semana. ¿No le parece un retroceso que no haya habido por formato, por definición, debates? Bueno, el intercambio de ideas siempre es bueno, siempre hay un tema que permite al electorado saber qué ofrece uno y qué ofrece otro. Esta etapa de la precampaña permitió a ellos generar también este tipo de propuestas. Hubo quien se manejó con un esquema claro, puntual, en términos de acercamiento con la ciudadanía, otros que tuvieron propuestas utilizando las herramientas tecnológicas, otros que generaron pues también una presencia más territorial. En fin, todo esto tuvieron la oportunidad de hacer los precandidatos y generar esta sensación, este ambiente político electoral para posicionar su imagen y sus ideas. Da la impresión, Manuel, si bien, es decir, tu respuesta es impecable, ¿no? Pero no nos la creemos. No se la cree la ciudadanía, porque vimos a Alejandra Barrales sentada con Ricardo Anaya pactar desde hace 3 meses, anunciar primero la intención de explorar la formación de un frente. No, en la campaña del Edomex. Y luego, claro, ahí, y luego se sumó Dante Delgado con Movimiento Ciudadano, y luego fueron caminando y se acentuaron las reuniones. Y todo parecía, así como en el PAN se cerraron las puertas para una competencia interna, ¿no? Y es producto de la salida de Margarita, pero en el PRD, pues esta competencia interna parece también ficticia. Digo, yo vi a Salomón echarle ganas, de verdad, ir a hablar, fue a los mercados, fue a las plazas, muy activo digitalmente. Me pregunto si él se creería que de verdad estaba compitiendo y si tenía chance, porque todo indicaba que esa candidatura estaba escriturada desde el origen y la conformación del frente. Iba a ser para Alejandra Barrales. Finalmente ustedes lo avalan, lo anuncian hace unos días, salen y dicen es la candidata ya, pero la ciudadanía se las compra. A mí me da la impresión de que es muy difícil. Bueno, podemos ver también la reacción de Salomón y de Armando Agüed en términos muy de priista, acompañar. se cuadraron. No hubo monrealazo ahí. Nadie se enojó, nadie hizo pancho, nadie dijo, Alejandra, me sumo a tu proyecto, a tu campaña, y aquí estamos muy disciplinados. No, porque finalmente hay un acuerdo previo, porque finalmente aceptaron las reglas, porque finalmente... Hasta en Morena se enojaron. Porque finalmente nosotros procesamos algo que era difícil tener en el PRD. En el PRD siempre los procesos terminaban en un esquema de... Lo recordamos, por eso nos resulta atípico. Hoy, y lo mismo estamos haciendo en Oaxaca, y lo mismo estamos haciendo en el Estado de México. Yo he estado recorriendo el país y he estado presente con todos los dirigentes del partido en cada una de las entidades, generando unidad, generando acuerdos. Ya no podemos permitirnos ese tipo de Alejandra compitió contra Miguel Ángel Mancera hace 6 años. Perdió la candidatura. No levantó la mano. Se enojó, hizo un pancho y le dieron una senaduría de compensación. Y dijo, bueno menos mal. No está mal, ¿no? Exacto. Una senaduría por la Ciudad de México, no está mal. Pero era planchadito todo. Muy bien, pues. A la priista. No tanto, porque hay una renovación. O sea, el prismo es otra historia. Pero este PRD es lo que requiere, o sea, salir en unidad. Cuando salimos en unidad, cuando salimos juntos, ganamos. Pero no hubo debate, Manuel. No hubo debate. Es increíble que la fuerza que es heredera de la izquierda no haya tenido un debate de ideas. La fuerza que promueve pero si hay un comparativo la discusión abierta de las ideas. Pero ¿dónde si hay un comparativo de ideas cuando alguien posiciona no. una propuesta y otro, y al final el resultado es lo que a nosotros nos interesa? ¿Ustedes vieron a Alejandra salir a hacer campaña? Nunca. Yo no la vi. Prácticamente salió 2 Yo veces. no la vi. Ahora, a la luz del desastre que fue la encuesta de Morena y
abonando a los Para cuestionamientos... la misma de la Ciudad de México. Para la dices Ciudad de tú, México. exacto. Y abonando a los cuestionamientos elocuentes que han planteado Salvador y Leonardo, ¿por qué no hicieron públicos los resultados de la encuesta? Es decir, ¿por qué no hacen pública la metodología? ¿Por qué no transparentan este asunto para finalmente abonar a esta Ganar idea de que credibilidad? hubo un Claro. proceso verdaderamente Abierto y transparente, democrático exacto. en la selección de su candidato a la jefatura Eso de gobierno? corresponde estrictamente a quienes participaron en A el las proceso. casas encuestadoras. No. Pero también a quienes participaron, a los precandidatos. O sea, las reglas las fijaron ellos. No las fijó ni el PRD nacional. No hubo un tema en donde no hubiera un acuerdo y que ellos supieran todo el proceso que se iba a iniciar hasta Por llegar supuesto, a la doctor, pero la conclusión. selección del candidato queda con una especie de marca ahí en ese sentido, ¿no? No queda completamente transparente ante la ciudadanía. Bueno, se va a sumar Salomón y se va a sumar Armando y vamos a generar un proyecto también de ciudad y a nivel nacional también que nos fortalezca y que vayamos hacia adelante, sin duda. A ver si está de acuerdo conmigo en esto, Manuel. La Ciudad de México, gobernada por el PRD desde el 97, es algo parecido a lo que le va a pasar ahora al candidato Meade, precandidato candidato. Es decir, tiene que hacer una propuesta de continuidad arrastrando con una serie de problemas de la administración que todavía está en los pinos. En este caso, quizá problemas más añejos, porque han sido sexenio tras sexenio. El peso de la marca. dices tú. Exacto. Entonces, hay un desgaste en el PRD en la ciudad, para decirlo en pocas palabras. Estamos de acuerdo más o menos, en principio, digamos, que tienen un reto de plantearse como, oigan, renueven la confianza en nosotros. Denos de nueva cuenta el voto a nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para hacer la siguiente pregunta. Sí. Que hay un en principio es un... El ejercicio de gobernar, pues... Y Alejandra va a ser una representa el candidata que va a pedir la continuidad, no va a pedir el cambio. No va a decir, vengo a decirles todos los defectos de Miguel Ángel Mancera. Yo sí lo conozco y les voy a decir la cartilla De cerca. de Miguel Ángel Mancera. Entonces, ¿cómo van a plantearle este ejercicio de autocrítica a la ciudadanía, a los capitalinos? ¿Qué le van a decir, Manuel? Y además, la pregunta me parece interesante formulársela a usted, porque hasta hace 3 meses estaba muy integrado en este gobierno. No era un colaborador, digamos, marginal, sino Externo. absolutamente central. No, formando parte del equipo, sin Exacto. duda, ¿no? Entonces, uno, ¿qué autocrítica le hace a Miguel Ángel Mancera? Bueno, yo creo que hemos hecho mucho en la Ciudad de México, sin embargo, no lo supimos comunicar. Todo es culpa, ya ven, de los comunicadores. Siempre es culpa de los voceros. Siempre nos toca. Siempre nos toca a nosotros. Yo no dije de los medios. De los dije, medios. no lo Está bien. supimos comunicar. O sea, es un problema de comunicación. Sí. Bueno, yo creo que sin ruptura no hay paraíso, Manuel. Y si el candidato Meade... Explícame, Hay que por acuñar favor, esa, Salvador. por favor, allá los si el guionistas. candidato Meade Sin tiene el ruptura no hay problema que paraíso, tiene, qué joya. la candidata Barrales va a tener lo mismo. Es decir, ¿cómo defender que hemos tenido más contingencias ambientales que nunca? ¿Cómo defender que está suspendido el programa no circula? Bueno, no, el programa no circula, pero sí el de la verificación. La seguridad. ¿Cómo defender los índices de inseguridad? Cuando han tenido todo. Tuvieron asamblea legislativa. ¿Control consulado, total? Control total. Llegaron a tener casi todas las delegaciones. En la última ocasión electoral perdieron algunas. Pero han tenido todo. Y al final, Alejandra Barrales, ¿con qué discurso va a llegar? A decir, pero a pesar de los problemas acumulados y a pesar de los que se crearon en este sexenio, denos el voto. Bueno, mira, en temas ambientales es muy claro porque la Comisión Ambiental Metropolitana no depende del gobierno de la ciudad, depende del gobierno federal. Pero eso es un Y argumento de que víctima. mide. Es un argumento de pero víctima. cambiaron los niveles de medición, los bajaron y por tanto eso generó que hubiera en la Ciudad de México una medición distinta. Manuel, Y dijeron, bueno, ahí somos la Ciudad de Pero- México. La gente se venía a vivir acá por el orgullo, Claro. como para que tengamos argumentos de que el Edomex nos chamaqueó. No, pero nosotros estamos en una Agenda 2030 de medio ambiente internacional, de alcaldes, donde se tiene que cumplir. Tenemos que retomar toda esa temática, tenemos que repensar qué hacemos, por ejemplo, en la resiliencia, cómo generamos acostumbrar a estos movimientos, por ejemplo, sísmicos, cómo hacemos que la ciudadanía... Me perdí. Cada día ¿Cómo más pasamos participe. del problema ambiental a los sismos? Es decir, esas son las nuevas agendas. Refiero a la agenda que debe de plantearse en la Ciudad de México Pero el hacia ejercicio adelante. de autocrítica, Manuel. ¿Qué le Por van a eso decir? Es lo que yo he dicho. Es decir, ¿Comunicar nada más? no, mira, tenemos problema en la Ciudad de México de movilidad porque tenemos 5 millones de vehículos en la zona metropolitana. Tenemos una Pero han tenido 20 años el gobierno. generación de 13 millones de toneladas de basura diarias. Con 20 años ¿Cómo en el hacemos? gobierno. Por eso. O sea- Pero
Pero al final del día hemos dado respuesta porque esta ciudad hay gobernabilidad, en esta ciudad se genera también el servicio público, no se han detenido los servicios públicos, generamos Híjole, Manuel, también... ¿cuándo vamos al metro? Ni siquiera a Pantitlán. ¿Cuándo vamos a Pino Suárez. Tacubaya? No, bueno, ¿Cuándo vamos para ver si es cierto? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que estuvo en el metro, Manuel? no, sí, yo sí me subo al metro. Yo también. Claro que me subo al metro. Entonces no es movilidad. Lo que digo es, ¿cómo vamos a replantear estos ejes en la campaña? Esa es la oferta política que tenemos que hacer. Una revisión en movilidad, una revisión en medio ambiente. ¿Cómo vamos a fortalecer los esquemas de seguridad en la ciudad? Que también es un tema nacional, porque la Ciudad de México ha mantenido niveles de delitos de alto impacto por abajo de la media nacional. Pero crecieron en esta administración. Sin embargo, el tema patrimonial, los delitos patrimoniales, todo lo que tiene que ser con Robo, asalto a mano armada, transeúntes, en fin, eso es un indicador de que la parte económica está afectando a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo generamos también este esquema de reforzamiento de los mecanismos de seguridad de nuestra ciudad? Son de los temas que tenemos que estar hablando y que estar proponiendo a la ciudadanía. Es que no oí ninguna autocrítica, Manuel. Oí lo que van a decir, pero no oí ninguna autocrítica, salvo no comunicar bien. El tema de la movilidad tenemos que reforzarlo, el tema del medio ambiente tenemos que reforzarlo, el tema de la seguridad tenemos que generar protocolos de actuación. Sí, está complicado, ¿eh? Yo coincido, es decir, después de 20 años en ejercicio y de pues prácticamente 17 de control absoluto del órgano legislativo, bueno, yo le veo mejoras a la ciudad en términos de vialidad, segundos pisos, etcétera, pero a 20 años es bien difícil tener postulados nuevos que reconquisten el voto y la simpatía de los electores, ¿eh? Lo veo cuesta arriba y mucha suerte Alejandra, pero ¿qué va a decir Alejandra? ¿Qué va a decir? Además, yo estoy seguro que ustedes ven los números. Y aquí, según todos los indicadores, los de esta casa y de otros lados también, Morena tiene una mayoría consistente en la preferencia electoral de la Ciudad de México. ¿Cómo van a combatir Los últimos con eso? resultados electorales, por ejemplo, en el 2015, la diferencia entre Morena y el PRD fue de 100,000 votos. Para la elección del constituyente, la diferencia fue de 80,000 votos, es decir, redujo su aceptación Morena. Yendo el PRD solo, con esta coalición electoral, con el PAN, con el Movimiento Ciudadano, con el Partido Humanista, vamos a generar una fuerza también territorial y electoral que nos va a permitir ganar la Ciudad de México. Oiga, esa diferencia en número es cierto, no lo dudo, pero ¿eso significó perder Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco? Y bueno, pero Cuauhtémoc. también ahí vemos los resultados de los gobiernos de esas delegaciones. Yo me sumo al de Cuauhtémoc y al de Tlalpan, que usted me diga, yo me sumo, pero la perdieron. Estamos hablando de elecciones. Pero fue una decisión política en su momento, porque esas delegaciones, si hacemos una revisión, eran coordinadas por una expresión que ya no está en el PRD. Ah, bueno, pero ahí está el punto. Es que esas tribus ya se fueron, pero en su momento, ellos tenían una presencia en esas delegaciones. Hoy que ya no están, hoy que sus gobiernos han sido un desastre, vamos a generar pues también un posicionamiento de resultados en el gobierno. Porque es muy fácil decir, bueno, desde afuera podemos medir, pero ya estando en el gobierno... Sí, no me equivoco y no me quiero de memoria, pero Claudia traía entre 38 y 40 puntos frente a una Alejandra de 25, 24, por ahí, es decir, con más de 15 puntos por... sí, pero así arrancan. Estábamos en un proceso de pre-campañas con 3 aspirantes. Ahorita que esté Alejandra frente a Claudia, vamos a hacer la medición. Y digamos, estamos en una situación en la que ustedes tienen que remontar. Finalmente es la realidad. Están ustedes en segundo lugar y tendrían que hacer uso, uno imaginaría, de cualquier activo que posean. Miguel Ángel Mancera, no lo hemos visto, no ha salido. Desde que se vio esta fotografía de Ricardo Anaya saliendo muy contento y sonriente en su moto del Palacio de Gobierno, después de dejarle en claro a Miguel Ángel Mancera que la candidatura presidencial era para él, no hemos vuelto a ver al doctor Mancera. ¿Dónde está Mancera? ¿Lo van a sumar ustedes? Esa es una. Y la otra, ¿usted sigue en contacto con él? ¿Ha platicado con él? Sí, ¿O claro. ya decidió retirarse de la vida? No, a todos los gobernadores que han emanado del PRD y aún al jefe de gobierno que no milita, pero que salió postulado por el PRD, tengo comunicación prácticamente diaria, generamos opinión y a partir de ahí pues también tomamos decisiones. Y claro que lo vamos a invitar para que se sume a este proceso, a que acompañe a nuestros candidatos del PRD y del Frente a los eventos en donde legalmente pueda hacerlo y que eso genere también
una oportunidad y una presencia. ¿Lo ven como un activo? Claro. ¿O lo ven como, y quiero completar ahí la pregunta, porque las mediciones en torno a la popularidad de Mancera y en torno a su gestión de gobierno no son del todo positivas? Estamos hablando de números bastante duros en su contra. ¿Lo ven ustedes como un positivo o como un lastre? No, claro, nosotros a Miguel Ángel Mancera lo invitaremos para posicionarnos en todo el país. Ha hecho un ejercicio también muy importante al frente de la CONAGO en su momento, que posicionó temas de la agenda que nunca se habían tomado. Perdimos, Miguel, perdimos. Se quedó ahí en la rayita. No la candidatura, y me da la impresión de que tampoco tuvo gran participación en la decisión del candidato a sucederlo. Yo pensé que estaba apoyando a Salomón. No, pues es un proceso democrático, finalmente. Él tiene que estar en esa posición muy clara y en ese sentido es como se han hecho las cosas. ¿Pero qué va a pasar? ¿Se va a ir a su casa? Miguel Mancera es un hombre que tiene esta construcción de acuerdos amplios, fue el que propuso el cuarto polo, es como surge el frente, tiene mucho diálogo también con quienes aspiran en este esquema en lo local, en lo federal, en fin, creo que es un hombre con un gran activo. ¿Senado? ¿Dónde lo ves? Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Él propuso el cuarto polo y ¡pum! Llegó Anaya y le dijo... Pero como de carambola hizo así el cuarto polo, ¿no? Doctor Granados, ¿quién manda en el PRD? Es una silla muy complicada la que usted está ocupando. Caliente, bien caliente. Así es, roja, es como esa. Pues, que no sea roja. Se ha dicho que los chuchos, y luego se ha dicho que los chuchos ya no, que ahora son los Héctors, Héctor Bautista y Héctor Serrano. ¿Quién manda en el PRD? Bueno, hay pausa de suspenso y hacemos otra mensaje. Está muy bien, está muy bien. Faul, a mí me tocan siempre esas. Está muy bien. 2-0, ¿eh? Es que la señora de allá arriba se digo. enoja y más. Mensajes a los Granados, volvemos. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Estamos de regreso con Manuel Granados, presidente nacional del PRD. A ver, ¿quién manda? Decía Salvador. ¿Quién manda en el PRD? Bueno, en el análisis que hay en su conformación histórica por expresiones, el peso que tiene cada una de ellas en el número de consejeros nacionales es lo que ponderadamente representa en todos los órganos de dirección del partido. Y eso hace, bueno, pues que todo el tiempo haya debate, haya discusión, toda la toma de decisiones que se hacen en el Comité Nacional, en los propios consejos, es un tema de mucha discusión y es así como se toman las decisiones. En la conformación actual de los consejeros nacionales, pues hay también bloques que se juntan para generar mayorías y bueno, lo que históricamente se conoce como los chuchos, que es Nueva Izquierda. A ver, ¿los chuchos van a la baja? Los chuchos tienen una presencia que ha sido superada. Están en retiro, me parece, ¿no? Por otras expresiones. Ha sido superada por otras expresiones. Por la ADN o... Entonces sí están a la baja. En bloque han sido superadas. Han quedado mayorías. A ver, pero ahí es muy importante. Yo creo que aquí se ha aplanado un poco el terreno, porque algunas de esas otras expresiones o tribus para los no muy combativas
pues ya se nos fueron. Entonces, por lo menos ahí en la mesa de debate, de los 10 que me quedaban, ya nomás me quedan 3. O sea, ya se fue Dolores, ya se fue René, ya se fue Pablo, ya se fue Barbosa. Que eran de la misma expresión, ¿no? Esos y la dos. verdad, por ejemplo, en el caso de Pablo y en el caso de Barbosa, pues no tenían un peso específico en el número de consejeros. Entonces, si van a la baja los chuchos, ¿quiénes van al alza? Bueno, quienes se ha consolidado a nivel nacional ha sido ADN. Pero, de Héctor Bautista. De Héctor Bautista, pero los chuchos tienen también una presencia muy importante a nivel nacional. ¿A usted lo puso el doctor Mancera o Héctor Serrano, o son la misma cosa y ustedes son como la Santísima Trinidad? Así qué como... belleza. ¡Qué figura! ¿No? Estás muy bíblico el día de hoy, qué barbaridad. Que tengo gripa, entonces... Hay frases que tenemos que apuntar. ¿Cómo no, hombre? No, ¿son una triada ustedes tres? No, finalmente yo no puedo negar que pertenezco a un equipo político. Desde hace más de 11 años que he trabajado con Miguel Ángel Mancera desde que era procurador de justicia. Que no es perredista, pero bueno. Yo sí milito en el PRD. Con la decisión del Tribunal Electoral de cambiar a la dirigencia nacional, mi expresión que dirige Héctor Serrano, que es Vanguardia Progresista, me propuso participar en la dirigencia nacional para lograr consenso, porque también pues quienes estaban postulados no generaban consenso de todas las expresiones. Mi persona garantizaba este consenso y por tanto decidí también participar. A ver, ahí, los números indican, Manuel, y si evaluamos resultados electorales del 2000 para acá, 6, hablo de las grandes, de las presidenciales, 6, 12, etcétera, el PRD ha venido a la baja en términos de participación popular y de voto en las casillas, ¿no? Ese porcentaje ha venido en claro descenso. Y si vemos pues las últimas regionales y de medio término, particularmente aquí en el centro, en la Ciudad de México, el PRD ha venido sensiblemente a la baja. El PRD, sin esta alianza y este frente del PAN, ¿tendría futuro en estos comicios que vienen? Sí, tenemos que construir partido, tenemos que acercarnos a la ciudadanía, tenemos que hacer esta reconciliación social con nuestra militancia, tenemos que reconciliarnos con las y los mexicanos que viven en un nivel de indignación alto. Agrego una palabra ahí, hay que reconstruir al PRD. El PRD del 2017 no es el del 2000, y ya no digamos del 97. Como lo estamos haciendo ahora, primero es buscar la unidad de todos, es tener este acercamiento de la dirigencia nacional con todos los dirigentes y militantes a nivel nacional, que dé confianza, que haya inclusión, que no haya exclusión. Muchas veces ha sido eso, que no ha habido una capacidad de negociación, sino de imposición, y eso hace que haya decisiones de abandonar al PRD. Por tanto, nosotros estamos en una estrategia muy clara de unidad y de cambiar también lo que tengamos que cambiar. De aquí a los comicios, ¿esperan más renuncias o fugas hacia Morena? No, la verdad es que... Es como más los que se acumulen en la semana, ¿no? Es decir, los que tenemos todo el tiempo. Los que se han ido, pues muchas gracias, ¿no? Sí, ya por haber cerraron participado, ¿no? Allá, pues esperemos. Como dijo que Andrés cuando se fue, vida nada te debo, vida estamos en paz o algo así. ¿no? ¿no? ¿Verdad? Pero llegamos otros liderazgos con una idea distinta, con un esquema también de traer claro, por ejemplo, la ruta de informar a través de las herramientas tecnológicas, de las redes sociales. ¿Cómo se llaman? ¿La chiquillada o cómo es? ¿A quiénes? ¿A los pequeñitos? A esta joven nueva generación de gobierno. El otro día vi ahí la foto y vi los chuchos. Ya son seniors, ¿no? Ya son, le pegan a los ya son veteranazos, ¿no? Por eso no vieron que era amarillo el chaleco que le pusieron a Naya. Estaban confundidos ahí. Pero hay quien está está Juan Cepeda y va a ocupar un liderazgo importante. Bueno, Cepeda va a participar en el Estado de México, sin duda, como candidato. ¿Hay una renovación en la dirigencia nacional? Aquí estamos, dice, aquí estamos, está la sangre joven. El secretario general también es un joven que pertenece, por ejemplo, a Nueva Izquierda. Ángel Ávila, que todo el tiempo ha tenido al interior del PRD, conoce la vida partidaria y hemos hecho una muy buena mancuerna. ¿Ya no quedan rastros de IDN al interior del PRD en ese momento? Es decir, de esta corriente que apoyaba a Dolores Padierna, a René Bejarano, ¿ya no hay nada en este momento o quedan todavía algunos? Hay liderazgos de IDN que decidieron por sí mismos quedarse. ¿Y no temen la posibilidad de que en algún momento los truenen, es decir, revienten, salgan como una especie de quinta columna? No, cuando al sea el final del momento día eso estratégico ya está adecuado. dado y la ruta está... O sea, los que se fueron ya se fueron. Claro. Yo quiero regresar a un punto que tocaba hace rato, mi querido Salvador.
el tema de Coyoacán, lo que vimos con Mauricio Toledo, ¿ustedes van a ejercer algún control sobre las bases perredistas que lo vimos en alguna ocasión, llegan a la violencia? Es decir, se anticipa una pelea palmo a palmo por la Ciudad de México en donde podría haber bastante violencia. Nunca habíamos visto lo que hemos Nosotros no vamos a hacer ni a generar ni a fomentar la violencia. Entonces, ¿va a haber una orden, una instrucción clara desde la dirigencia hacia abajo de aquí no va a haber violencia? Debe haber una instrucción, porque al final del día quien participa en un evento público, como ahora les digo, hay una denuncia en donde alguien se asume que fue contratado para ir a reventar un evento, y ahí están, Eso no nombres y apellidos. Pero también había funcionarios de la Pero si hay una delegación falsedad de Coyoacán. declaración, también tiene una responsabilidad. Bien, pero como dirigencia nacional, ustedes van a pedirle a su militancia, señores, vamos a emprender una campaña dentro del marco de la civilidad aquí en la Ciudad de México, y lo planteo por lo siguiente: nunca habíamos visto lo que vimos en Coyoacán, no aquí en la Ciudad de México. Nosotros vamos a estar muy pendientes de que el desarrollo del proceso electoral, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional, que son en verdad casos alarmantes de violencia. En los últimos días de diciembre nos mataron a 7 militantes del PRD en distintos estados del país. La violencia continúa, no es un tema en donde estemos enfocados solo al proceso electoral. ¿Cómo generamos y recobramos la paz a nivel nacional? En verdad es un tema alarmante. Manuel, ¿qué sería peor que a nivel presidencia de la República? ¿Que ganara Andrés Manuel López Obrador o que ganara José Antonio Meade? No, al final del día nosotros vamos a ganar, o sea... No, por eso. Pues, entonces, como ustedes van a ganar, vamos ¿qué a sería ganar. peor si no se diera el escenario donde ustedes ganan? Bueno, nosotros creemos que quien tenga las fórmulas adecuadas para combatir la pobreza, para acabar con la criminalidad, para disminuir esta brecha de desoportunidades y desigualdades, debería de estar en una conciencia muy clara de los mexicanos, que es lo que estamos haciendo nosotros. Si las otras opciones no lo ofrecen, nosotros sí. ¿Qué le gusta del PAN? Bueno, finalmente que hemos llegado a un acuerdo. Al final del día creo que lo fundamental es México, y eso es el compromiso, en verdad, el primer plano que vamos a cumplir. ¿Eso es lo único que le gusta del PAN? Bueno, pues también que generen este tipo de acuerdos, de compromisos, y que se conduzcan a un nivel democrático en la toma de decisiones. ¿Confía en Ricardo Anaya? Sin lugar a dudas, hasta generacionalmente coincidimos cuando él era presidente de la mesa directiva de la Cámara y yo líder de la Asamblea. Es que hay muchos panistas que no comparten esa opinión porque hacia adentro han visto conductas así de que sus niveles de confiabilidad están un poco lesionados, por decirlo menos. Pero ustedes confían en él, lo ven sólido, se va a comportar apegado a los principios Tenemos del PRD. mucha comunicación, es un hombre que también cumple con lo que hemos acordado, un hombre que sabe escuchar, que sabe decidir, y en ese sentido estamos en esa ruta de acompañamiento. Para bien o para mal, ahorita que hablábamos de estas, el tema de la violencia o de militantes del PRD que han tenido conductas por lo menos cuestionables jurídicamente, el señor Romo, que fue delegado y hoy asambleísta, tuvo esta semana que pasó un citatorio frente a un juzgado para responder a casos de desvío de dinero y no se presentó. Pienso en Ricardo Anaya ordenando una comisión interna en el PAN para perseguir a los de los moches y esas cosas, y luego nunca pasó nada. Nadie fue detenido, nadie fue consignado, nadie fue expulsado del partido. El PRI, para bien o para mal, y en los momentos en los que estamos, lleva 4 gobernadores en la cárcel. Por corruptos, por desvío, por nepotismo, por un montón de delitos. Y cada quien tiene su cuota. Yo no he visto al PRD hacer absolutamente nada para perseguir a los delegados tramposos, a los que construyeron y violaron permisos territoriales. Ahí en el sur hay un montón de unidades de vecinos que presentaron denuncias y no pasó nada. Y el PRD guardó silencio porque los tiene sentados en la asamblea hoy en día. El señor Romo tuvo esta semana un citatorio en un juzgado y no se presentó. Y el problema es que ahora que ustedes postulen a sus diputados, a varios de esos, como a Toledo, Luna. Bueno, Luna, y los vamos a ver ahí. Es decir, ¿habrá en algún momento un acto de limpieza de conciencia? Es decir, estos señores son impresentables porque tienen 5 acusaciones ahí. Y como abogado, Manuel, me puedes decir, pues que lo pruebe la autoridad. Sí, pero y la ciudadanía lo señala, lo acusa, todo. Y el partido no dice nada y siguen postulando a este tipo de señores que en el ejercicio de funciones han cometido 1001 excesos.
Bueno, en la vida partidaria, tanto de Acción Nacional como de otros institutos políticos, Es ellos asunto de cada deciden. quien. Muy bien. En el caso nuestro, insisto, es una transformación que estamos viviendo, es un esquema en donde yo he solicitado a todas las dirigencias estatales revisar los perfiles, tener realmente personas competitivas que tengan esta posibilidad de ejecutar lo que ofrecemos y que eso también genere una mayor aceptación en el PRD a nivel nacional. Aunque tengan expedientes abiertos en un juzgado. Bueno, si tienen expedientes que asuman cada quien su responsabilidad. Nosotros no vamos a ser tapadera de nadie. Bueno, pregunta clara. ¿Van a postular al señor Romo y al señor Luna para la El Cámara? señor Romo ya está en Morena. Entonces, pues ahí sí Morena tendrá que decidir y el señor Romo tendrá que responder. Ese ya no es nuestro, digamos. El señor Luna. Y todos los que tengan que responder ante una autoridad tendrán que acudir y pues defender lo que tengan que defender. Toledo. Igual, Toledo. todos. Es decir, si hay un procedimiento judicial iniciado de investigación, tendrán que responder. Si no lo hay, Pero no estaría de acuerdo, Manuel, en que hay un divorcio entre la ciudadanía. Los vecinos de Álvaro Obregón de verdad están porque las vialidades son insuficientes, los servicios están completamente colapsados y lo único que ven es una pasmosa complicidad de parte del señor Luna, que, como ya decía yo en una pregunta anterior, es el dueño de la franquicia ahí. Ustedes le cedieron la franquicia en Álvaro Obregón, Es su entonces territorio, hay ya. una dinastía ahí que él pone, quita, y entonces el ciudadano se siente, no hay una denuncia penal, pero hay denuncias ante la PAOT, ante Sedubi, ante una serie de organismos que nunca responden, que nunca están del lado del ciudadano. Entonces, cuando ustedes vayan a la ciudad a pedirle el voto a la ciudadanía, van a decir, bueno, no hay manera que te renueve. De ahí a que vayan a perder, no es necesariamente lo mismo, porque hay también clientelas. No, pero de que hay un tiene divorcio... que darse esta reconciliación sin lugar a duda, social, y si hay un tema vecinal, y se tiene que atender. Ahora, la toma de decisiones con la aprobación de la Constitución de la ciudad, que entrará en vigor el siguiente año, a mitad de este año y el complemento el próximo, tiene que ver con una gran capacidad de decisión de la ciudadanía. Todo lo que tiene que ver con la política pública en los tres órdenes va a participar decididamente con órganos autónomos la propia ciudadanía. Creo que eso legitima, eso permitirá que este tipo de decisiones no sean unilaterales, que haya realmente una participación en estos programas, en estos consejos, en estos comités, incluso que van a planear el futuro de la ciudad. Fíjese que hace rato usted decía que, bueno, que cada partido se haga cargo de sus muchachos, ¿verdad? De sus lastres. Pero no, yo creo que el problema del frente es precisamente ese. ¿A usted le va a dar gusto hacer campaña con Moreno Valle al lado, que ha sido un gobernador cuando fue gobernador y hoy el jefe A punto de reinstalarse. el jefe político de Puebla, digo para decirlo en pocas palabras, que ha sido acusado, pues le decían el goberbala, es decir, de reprimir la protesta social. Y ustedes son la izquierda, o eran, o yo ya no sé, pero ustedes van a estar ahí, Brazo Manuel a brazo. Granado, abrazo, con un gobernador Pero- señalado de tener presos políticos. ¿Te refieres al huachicol? Me refiero me refiero a que tienes que... Al o gobernador. cuando vayan a Guanajuato, le van a llamar a ustedes, Manuel, le van a decir, oye, hay campaña en Guanajuato, ¿y quién van a estar ahí? Los Villarreal. ¡Ey, Villarreal! Luis Vamos Alberto, a Puerto ¿cómo no? Vallarta otra vez. El ¿Cómo era? Moche Mayor, ¿Y claro. cómo era Hemos sido aquello muy de la... cuidadosos en eso también, porque van a hacer campaña con los porque hemos Villarreal, señalado, o sea, Manuel. si hay algún tema de señalamiento hacia algún candidato o candidata que esté vinculado a un proceso, nosotros no vamos a Bueno, valorar. ahí está Luna. Por eso. Ahí está Luna. A un No hay de proceso, pero hay un vinculación. montón de Bueno, señalamientos. pues, Es decir, tampoco podemos nosotros, si no tiene negados sus derechos políticos partidarios alguna persona, pues Por entonces eso, el pero proceso lo define. ¿va a bailar el mismo templete usted que Villarreal? No, ¿En a ver, Guanajuato? al final del día nosotros tenemos que ser muy claros. Quienes tengan señalamientos, acusaciones públicas, ministeriales, en donde se esté vinculando a algún personaje y queramos postularlo como candidato, no lo vamos a permitir. Hablando de eso, ¿vio el reportaje de Carlos Loret sobre los Gallardo en San Luis Potosí? Sí, sé quiénes ¿Y son. va a ser candidato? Bueno, ¿vio el reportaje? Nosotros estamos en la mesa diciendo desde el PRD que revisemos puntualmente el caso de los Gallardo en San Luis Potosí. Desde el PRD. Claro. se nos va a acabar el tiempo, nos quedan un par de minutos. Les pido conclusiones, por favor, Víctor Hugo. Bien, pues se les ve complicado, se ve cuesta arriba y difícil tratar de convencer a su militancia de que apoyen a un candidato de la derecha. Me quedo con lo que usted nos dice, de que tiene confianza en que finalmente el militante del PRD va a ejercer su voto. Me parece quizás no de manera ideológica, pero sí de manera sistemática. A ver cómo les va ahora en el proceso. Yo le preguntaría nada más que me dijera de forma muy concreta,
¿Sobrevive el PRD a una pérdida, a perder la Ciudad de México? ¿Pueden sobrevivir ustedes a No eso? vamos a perder la Ciudad de México y sin lugar a dudas vamos a refrendar el triunfo. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es su escenario electoral? Morelos, Michoacán, Michoacán no. Morelos, Ciudad de México, las bancadas en Congreso y en la ciudad. Bueno, decir que como quedó conformada la coalición electoral, Acción Nacional irá con 150 diputados de mayoría, el PRD con 104, 105, el resto para Movimiento Ciudadano. No, pero renueva en Ciudad de México. Sí, la Ciudad de ¿Renuevan Morelos? México, Tabasco, Morelos. Ganan las que tres. son los que van los por que estamos 3 de 3. compitiendo. Y estamos Oye, está Veracruz también, ¿no? y estamos participando en Pero no es corta. Van en pero- alianza. sí, pero, pero- las que hoy gobernamos, suyas, de las que solo hoy suyas. gobernamos es Ciudad Ese de es un México, partido que se llama Yunes. Sí. Morelos, ¿no? Ese es y otro Tabasco. partido. Esa la renuevan las 3. Sí, y a nivel nacional vamos a ganar la presidencia de la República, las encuestas de ahí Pero están. en esos van solitos, no van con el frente. Es decir, en Morelos Ciudad va de el P- México vamos en una coalición ¿En electoral. Morelos? En Morelos ¿Morelos vamos no? con un partido local. en Tabasco, Tabasco en coalición electoral. y nos faltaba. No, esas son Ahí está, estas 3 las tres. gubernaturas. Por último, bueno, el poder y la gloria. El PRD vivió el esplendor de los 90s, la década pasada un poco. Me parece que ustedes se enfrentan a una cita histórica, Manuel. Y vamos a ver qué dice el electorado y cómo vienen los votos. Dice, vamos a ganar la Ciudad de México. Los números indican otra cosa, y los números indican que la preferencia electoral va en otro sentido. ¿Por qué no hemos salido? Bueno, está bien, ya saldrá Alejandra ahí a enfrentarse a Claudia, ojalá y ahí sí haya debates, creo que la ley lo obliga, ¿no? No como los partidos que no les gusta eso de debatir, pero bueno, vamos a ver y esperemos verlo aquí de regreso para ver el saldo después de los comicios. ¿te El saldo parece? presidencial, el saldo estatal y el saldo en el Congreso. Su dirigencia está por 2 a 3 años, ¿cuánto es? Se eligen por 3 años. A mí me toca en este momento pues coordinar los esfuerzos de la candidatura presidencial. Es un momento efectivamente histórico y sobre todo de impulso y de renovación del PRD. Muy bien, pues éxito. Vamos Gracias, a ver Leonardo. qué tal les va. Gracias por estar aquí, gracias por compartir y Gracias. esta disposición para debatir con nosotros. Salvador Una Guevara. solicitud nomás. Por favor. Cuando venga el sillón de otro color. Híjole, pero usted quiere que le Porfa. cambiemos el nombre al programa, hombre. Sí, La mire, silla amarilla. La silla amarilla. Sí, amarilla. La silla amarilla. las glorias del PRD han estado en esta silla. No se enoje por el color. Víctor Hugo, muchas gracias. Don Leonardo. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted por la gentileza de su atención. Aquí, a la misma hora, la silla roja la siguiente semana. Gracias, buenas noches.